¡Aupa sucaldaris! Las aceitunas aliñadas no tienen nada que ver con las aceitunas industriales, porque su sabor es otra historia. Te aseguro que una vez que pruebes tus propias aceitunas aliñadas entenderás lo que te quiero decir. Aliñar aceitunas en salmuera y darles personalidad a base de especias y aromáticas es todo un arte. Estamos hablando de llevar a otro nivel uno de los aperitivos más populares y sencillos, otorgando a las aceitunas un sabor muy distinto al de las habituales conservas industriales. Existen muchas variedades de aceitunas y un montón de tipos de aliños diferentes. La forma de aliñar las aceitunas dependerá de si son verdes o negras y de si están enteras, partidas o machacadas. Todo esto influirá en el tiempo de curación y en el de conservación. En esta ocasión he optado por unas aceitunas manzanilla enteras y he preparado un aliño a mi gusto, con salmuera y algunas de las especias que más me gustan. Te aconsejo que experimentes en base a tus gustos. Los cítricos combinados con aromáticas y especias árabes tienen un punto muy rico. Mezcla y prueba hasta que des con tu aliño perfecto. Y si no quieres arriesgar, pues esta es una receta perfecta para ir sobre seguro. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Eneko Sukaldari. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para preparar aceitunas aliñadas caseras. 1 kilo de aceitunas variedad manzanilla enteras curadas, 12 dientes de ajo, 1,5 litros de agua mineral, 45 gramos de sal de añana, 15 gramos de pimentón ahumado picante, 30 gramos de pimentón ahumado dulce, 15 gramos de tomillo, 15 gramos de orégano, 15 gramos de romero y 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra. En un recipiente de plástico o de cristal elabora una salmuera a base de 1,5 litros de agua mineral y 45 gramos de sal de añana. La proporción es de 30 gramos de sal por litro de agua. Utilizamos agua mineral en lugar de agua del grifo para que las aceitunas permanezcan firmes y no se ablanden. Tienes que disolver por completo la sal en el agua mineral. Pide en el mercado unas aceitunas manzanilla curadas con hueso. Una vez en casa, lávalas con agua, escúrrelas bien y después añádelas al recipiente con la salmuera que acabas de elaborar. Las aceitunas enteras aguantan más tiempo una vez aliñadas, pero cogen menos sabor que las aceitunas aliñadas partidas o machacadas. Pela los dientes de ajo y aplástalos uno a uno con el filo del cuchillo. Echa los ajos al recipiente con las aceitunas en salmuera. Aportarán un sabor muy especial al aliño. Vete añadiendo el resto de especias y hierbas aromáticas al aliño. Empieza con los 15 gramos de pimentón picante. Puedes añadir más si te gusta el picante. A continuación añade el romero. Yo he utilizado hojas de romero fresco porque lo tengo plantado en el balcón, pero puedes utilizar también romero en seco. Los 15 gramos de tomillo también van para dentro del aliño. Turno para añadir los 30 gramos de pimentón dulce ahumado. Le metemos también al aliño 15 gramos de orégano para que le aporte su sabor característico. Y por último, pero no menos importante, agregamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra para rematar el aliño de las aceitunas. Remueve bien todos los ingredientes con una cuchara de madera para que quede una mezcla homogénea del aliño y así se liberen los sabores que deben penetrar en las aceitunas. Cierra herméticamente el recipiente con las aceitunas aliñadas y deja que repose en la nevera al menos durante 7 días para que el aliño haga su trabajo antes de empezar a disfrutar de este rico aperitivo. Te aseguro que te vas a chupar los dedos, estas aceitunas no tienen nada que ver con las de bote. Te animo a que juegues con tus especias favoritas y prepares un aliño de categoría. No te olvides de suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Dale un buen me gusta a este vídeo y déjame algún comentario para que sepa qué te ha parecido la receta. Muchas gracias, eskerrik asko.